amigas, mi nombre es Janet Linares, esposa del pastor Omar Linares de Horizonte, Tijuana. Es un privilegio estar con todas ustedes el día de hoy compartiendo juntas de la palabra de Dios a través de este medio. Agradezco al pastor Eric y Alejandra Servín, su esposa, por el privilegio de estar con ustedes el día de hoy, sirviéndoles. Pero permítame con una oración, ¿no? Para empezar. Padre, gracias por cada una de las mujeres que están viendo esta conferencia. Que tu palabra sea expuesta. Que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Si Pablo te hiciera esta pregunta, ¿cómo está tu cristianismo? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, te contaré una historia que tal vez ya la conozcas acerca de una mujer que estuvo en varias dificultades a través de su vida. Elizabeth Elliot. Lo extraordinario en ella fue la forma en que la luz de Cristo brilló a través de las grietas que en ella se abrieron producto de las terribles experiencias que padeció. Ella sabía que su sufrimiento nunca fue en vano. Elizabeth se casó con un misionero llamado Jean Elliot. Fue asesinado en 1956 cuando intentaba hacer contacto misionero con los Aucas, tribu ahora conocidos como los Guaraní en el Ecuador. 2 años más tarde, Elizabeth se fue a vivir a la tribu de los Aucas, la cual habían asesinado a su esposo Jean. 16 años después, ya de regreso a Estados Unidos, se casó con un teólogo llamado Addison, que 3 años después murió lamentablemente de cáncer. Elizabeth llegó a comprender que a través del sufrimiento más profundo, Dios le había enseñado las lecciones más profundas. Decía, si confiamos en Él, Él tiene el propósito amoroso y Él puede transformar de algo terrible en algo maravilloso. Sufrir nunca es en vano. Y esto lo sabía muy bien Elizabeth. La cruz era la puerta al gozo. Ella había abrazado esta gran verdad. No veía con ojos terrenales ni a la tribu ni a ella. Esto mismo era lo que Pablo les estaba explicando a la iglesia de Corintios en los pasajes que vamos a ver. Segunda de Corintios 5, 16 y 17. ¿Ya tienes tu Biblia? De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Elizabeth había entendido esta gran verdad, que a través del amor de Cristo, ella pudo ver a la tribu de los Aucas desde la perspectiva como Dios los ve, la cual necesitaban la gracia de Cristo igual que ella. Ella pudo haber decidido verlos desde la perspectiva humana, enojarse con Dios por lo que pasó, temor a una crisis financiera, odio hacia las personas que habían asesinado a su esposo. ¿Quién haría justicia? Amiga, todas corremos el peligro de perder de vista lo más importante y trascendental para nuestra vida, el Evangelio.
Ella entendió esta gran verdad que Pablo les explica en esta carta a los Corintios. El apóstol veía a la gente desde la perspectiva de la obra de Jesús. La muerte del Salvador fue la muerte de ellos. La resurrección de Jesús fue su resurrección. Ver a las personas bajo esta luz, la luz de Jesús. ¿Ves a las personas bajo esta luz? ¿Bajo qué lente estás mirando a la gente que está a tu alrededor? Déjame darte unos puntos. Cuando tu esposo no cumple tus expectativas, ¿cómo reaccionas? Cuando tus hijos no obedecen, ¿qué haces? Cuando tus amigos te traicionan, cuando tus hermanos no te aceptan, o tu compañera de trabajo habla mal de ti, o cuando tu pastor no atiende tus necesidades como tú quieres. Abriendo nuestro corazón, ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones que se presentan en nuestra vida diaria? Ya no deberíamos de responder o reaccionar de esta manera, reaccionar desde la perspectiva humana, sino de la perspectiva de Dios, mediante su amor de Cristo, que nos motiva a dejar de evaluar a otros según los estándares del mundo, según mis estándares. Pero siendo realistas, permitimos que nuestros sentimientos determinen lo que creemos de las personas y de Dios. Vamos a ver qué nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido nuevas. ¿Qué es lo que quiere decir? El que está en Cristo es la persona que por medio de la fe ha hecho suya la muerte y la resurrección de Cristo. Dios ya no ve la antigua persona que vivió antes de ser de Cristo. Amiga, las Escrituras nos recuerdan en Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pablo le dice a Tito lo que era antes, pero no define nuestra identidad ahora en Cristo. Eso éramos antes. Pero ahora en Cristo podemos decir, las cosas viejas pasaron. En Cristo, que murió y resucitó en mi lugar, soy una nueva creación. Debo de abrazar esta verdad. O voy a permitir que mis sentimientos definan lo que soy por lo que siento, porque son volubles. Hoy puedo estar feliz y mañana triste. ¿O dejaré que mi pecado defina mi identidad? Tu vieja naturaleza te llevará a querer vivir como lo hacías en el pasado sin Dios, desear lo de antes, o vivir por los afanes de antes, o reaccionar como antes reaccionabas. Miremos Efesios 4:22, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos. Despojándose del viejo hombre, esto es, la forma viciosa, corrompida, de conducirnos según nuestra antigua naturaleza e ir vistiéndonos del nuevo hombre.
Se me hizo muy interesante lo que leí en el libro del pastor Quique Torres de Cristo en Adelante. Menciona esto. Hay un problema común entre muchos creyentes que por extraña razón la tremenda y buena noticia del Evangelio se convierte en un ruido blando, es decir, en algo que saben, pero ya no afecta la vida en ningún sentido. Es una triste realidad, pero debemos hacernos esta pregunta. ¿El Evangelio se volvió un ruido blando en mi vida? ¿El Evangelio está impactando mi vida? Esta verdad puede y debe de cambiar el resto de tu vida para siempre. Las cosas viejas pasaron, los valores, las ideas, los planes, los amores, deseos, creencias viejas desaparecen y se reemplazan por las cosas nuevas que acompañan a la salvación. Amiga, ¿estamos siendo impulsadas por la nueva naturaleza, por el amor de Cristo? Tomen nota. Voy a hacer unas preguntas y apunta con la que estás batallando hoy en día. ¿Somos fáciles de ofender? Ofendemos con gran facilidad. Cuando las personas nos dañan, ¿cómo respondemos? ¿Vives bajo las emociones del día a día? ¿Cómo reaccionas ante situaciones que están fuera de tu control? ¿Desde qué perspectiva te ves? ¿Desde la de Dios o la del mundo? ¿El cansancio de tu matrimonio difícil te quiere hacer renunciar? Cuando tu cuerpo se debilita por cansancio o enfermedad, ¿cómo reaccionas? ¿Tienes tiempo de lectura de la palabra de Dios? Amiga, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? Amiga, ¿cómo estás viviendo? ¿En la antigua naturaleza o en la nueva? Que en medio de nuestro sufrimiento o cualquier situación adversa que estemos pasando, recordemos nuestro problema más grande fue resuelto en la cruz por la muerte y resurrección de Jesucristo. Que esa sea nuestra mayor esperanza. Cuando la ansiedad se asome a tus pensamientos, háblale del Evangelio. Cuando tus temores te quieran acosar, háblale del Evangelio. Cuando la sensibilidad de la ofensa te inunde, háblale del Evangelio. Cuando la depresión inunde tu corazón, háblale del Evangelio. Todos los días es una oportunidad de experimentar la nueva vida mediante la experiencia del amor de Dios. Por medio de Cristo, busca su rostro, por medio de su palabra. Acércate en Él en oración, de forma personal, con tu esposo, tus hijos, tu familia, tu iglesia. Deja que sea Él quien te hable cada día en tus devocionales y que cada día Dios haga su obra en ti. Él te apartó desde la eternidad, te perdonó y un día estaremos disfrutando de la plenitud de su presencia. Que el Evangelio que nos salvó sea también el centro de nuestra vida. Y si tú no conoces de esta hermosa esperanza del Evangelio, te invito a que lo conozcas. Manda un mensaje a la página de Horizonte Ciudad de México para que te puedan dar mayor información de esta nueva noticia del Evangelio sobre sus estudios y servicios generales.
Y te comparto este pensamiento de John Piper que me encantó. Un cristiano es una persona que ha muerto con Cristo, que su cuello altivo ha sido doblado, que su cabeza en alto ha sido abatida, que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que su vida ahora la señorea Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y termino con esto. Que el Evangelio que nos salvó sea también el centro de nuestra vida.